Ecuador pide mayor presencia militar colombiana en la frontera para enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado. Altos mandos de los dos países se reunieron en Ipiales. La Armada propone el retiro definitivo de los puentes que conectan Guayaquil y Durán con la isla Santay. Las 5 colisiones de barcazas en las últimas horas son solo las más recientes de una serie de accidentes. SELEC no entregará termoeléctricas ofrecidas a Petroecuador. La medida se toma por la baja generación de energía causada por el estiaje. El sector bancario creció en 2022. Les diremos de cuánto fueron las utilidades de las entidades financieras durante este año. Un policía resultó gravemente herido tras enfrentarse a tiros con delincuentes. El hecho ocurrió en Juján, provincia del Guayas. En Estados Unidos recogen montañas de nieve acumuladas tras 4 días de la tormenta Elliot. La peor parte de este fenómeno natural parece superada. Las noticias en Televistazo con Juan Carlos Aisprúa. Amigos, bienvenidos a Televistazo Estelar. Arrancamos con las noticias más importantes del día. Las Fuerzas Armadas de Ecuador y Colombia van a elaborar un plan estratégico para operaciones militares coordinadas en la frontera común que será aprobada por los presidentes Guillermo Lasso y Gustavo Petro en los próximos días. Esta fue la conclusión de la primera reunión de jefes militares que se llevó a cabo este miércoles en Ipiales dentro del plan de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Paul Romero con el tema. ¡Honores al señor general! La reunión se realizó en el Grupo de Caballería Cabal, ubicado en la ciudad de Ipiales, Colombia. Fue el lugar de encuentro entre el comandante de las fuerzas militares del vecino país, Helder Giraldo, y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador, Nelson Proaño, junto a sus respectivas comitivas. La cita fue reservada y duró más de 6 horas. Este inédito encuentro se concretó por disposición de los presidentes Guillermo Lasso y Gustavo Petro, que acordaron establecer parámetros e implementar un plan de protección de fronteras para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Según el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, se diseñará estrategias en niveles táctico-operativo. Como vamos a hacer ingentes esfuerzos por mantener unos exhaustivos controles, la intención es combatir estos delitos transnacionales mediante operaciones de acción decisiva que permitan su neutralización. El plan estratégico será presentado a los ministros de defensa de los dos países en los próximos 15 días para que a su vez sean los presidentes Lasso y Petro los que ordenen su implementación. Una frontera muy dinámica y precisamente hay amenazas que son comunes entre los dos países. Es de este motivo de la reunión que hemos tenido para delinear estrategias que permitan enfrentar y neutralizar estas amenazas. Antes de la reunión, el jefe del Comando Conjunto señaló la urgencia de solicitar a las fuerzas militares del vecino país una presencia más efectiva a lo largo de los 730 kilómetros de frontera común. La presencia de ellos sea muy disuasiva, permita un mejor control y de una manera también nosotros estamos poniendo nuestras operaciones en nuestra línea de frontera. Así como mejorar el intercambio de información para neutralizar a los grupos narcodelincuenciales que originan la violencia criminal. Para determinar posibles rutas o posibles lugares por donde se puede estar llevando los cargamentos. Actualmente Ecuador tiene desplegado más de 8.000 soldados en la frontera norte. Luego de 5 colisiones en menos de 12 horas, finalmente remolcaron las barcazas que se impactaron contra el puente basculante que une la isla Santay con la ciudad de Durán en la provincia del Guayas. A la par, la Armada sugiere el retiro definitivo de esa estructura tras los continuos accidentes y riesgos en la navegación en el río Guayas. Julián John con más de este polémico caso. Al fin se las llevaron. Varias embarcaciones realizaron las maniobras para remolcar ambas barcazas a un puerto seguro y evitar que vuelvan a soltarse y queden a la deriva.
Desde la noche de este martes, fueron varios los impactos que alarmaron a los habitantes del sector Abel Gilbert, en Durán. Transcurrieron 12 horas sin que nadie mueva estas enormes embarcaciones. Y aunque parece paradójico, amaneció y nuevamente la corriente las arrastró y volvieron a golpear el puente basculante, una y otra vez, hasta que luego se chocaron entre ellos. Controlar la navegación en el río Guayas es responsabilidad de la Armada, que luego de las repetidas colisiones se defendió de los cuestionamientos. Aquí nadie les ha liberado, aquí nadie les ha autorizado a liberarse. Es un accidente que ocurre de que se sueltan los amarres a la estructura en tierra. En la gobernación del Guayas se conformó una mesa técnica con delegados de varias entidades para analizar la situación. Aún pertenecen estas barcazas a Termoguayas. Como ustedes conocen, Termoguayas, estas barcazas dieron energía eléctrica a Guayaquil un tiempo atrás. No es el primer accidente en este puente. Desde 2018 está inhabilitado el paso peatonal por otra colisión. Además, ese mismo año una embarcación impactó la estructura entre la isla Santay y Guayaquil, que en 2017 también fue chocada por un barco pesquero y su arreglo costó $5 millones. Pero en 2021, un buque brasileño fue protagonista de otro accidente contra el mismo paso basculante. Ambos puentes fueron construidos en el gobierno de Rafael Correa por cerca de $30 millones. Y según la Dirección de Espacios Acuáticos, además de la necesidad de tener más puertos seguros para este tipo de embarcaciones, hay otro motivo por el que aumenta el riesgo en la navegabilidad en el río Guayas. Es evidente que esos puentes, cuando se construyeron, no fueron consultados ni tuvieron el aval de la autoridad marítima, que somos responsables de mantener una navegación expedita en el río Guayas. Se hicieron sin nuestra autorización y es por eso que estamos viviendo los problemas actuales. Por eso sugieren que el gobierno actual analice retirar ambos puentes de forma definitiva, un tema que se sigue dilatando. SELEC decidió suspender un convenio con Petroecuador y por eso no le garantizará energía eléctrica exclusiva, sacrificando la provisión del resto del país. La decisión garantiza la provisión eléctrica a la ciudadanía, pero implica un riesgo para la producción de varios de los principales campos petroleros. Francisco Garcés nos explica más en la siguiente nota. Fue el Ministerio de Energía el que dispuso que el convenio entre SELEC y Petroecuador para provisión de energía en varios campos orientales quede en suspenso. Es que ese convenio implicaba que SELEC preste 28 generadores termoeléctricos de la central Quevedo 2 y sean trasladados al oriente para dar energía al campo petrolero Auca, que produce el 16% del petróleo del país. Y si bien ese convenio fue firmado en abril, el traslado de las turbinas se debía hacer en los próximos días, justo cuando el Ecuador atraviesa el peor estiaje desde el 2017 y hay problemas para generar energía eléctrica. Hay profesionales, nuestros colegas profesionales que están en las diferentes instituciones, en el SELEC, en la SENACE, muchas veces lo advierten y no son escuchados. Con la decisión, Quevedo 2 entregará energía al Sistema Nacional Interconectado, así como todas las plantas térmicas en capacidad de hacerlo. En lo que va de diciembre, estas han entregado el 31% de la energía del país. Siempre se ha estado consciente de que hay un parque termoeléctrico que hay que mantenerlo justamente para soportar estas épocas de estiaje. Y eso no se lo ha hecho. No se lo ha hecho en debida forma y entonces estas centrales no están listas para entrar a funcionar adecuadamente y dar el soporte, sobre todo en las horas pico. Es que la reducción de lluvias en la cuenca oriental ponen problemas a las hidroeléctricas, que actualmente proveen el 65% de la electricidad, cuando en promedio suelen entregar cerca del 90%. Dos de las principales plantas, Pautemolino y Coca-Codo Sinclair, están produciendo solo el 41% de su capacidad. El sector eléctrico siempre ha sido uno de los mejores planificados. Sin embargo, vemos como sobre todo estos dos últimos gobiernos, esto ha sido prácticamente consecutivamente yendo desarmado toda esa infraestructura. Mientras el gobierno garantiza que no habrá apagones, la situación en el sector petrolero se complica. El pasado 12 de diciembre, la caída de un rayo provocó la salida de producción de 728 pozos petroleros. Y en lo que va del año, se habrían perdido alrededor de $34 millones debido a los apagones.
Está en firme la sentencia que anuló el caso Zingue. La defensa del ex vicepresidente Jorge Glass esperaba la ejecución de ese fallo para asegurar que la condena a la unificación de penas y la prelibertad. Jacqueline Rodas con el informe. El ex vicepresidente Jorge Glass cumple 30 días fuera de prisión gracias a una medida cautelar concedida por un juez de Santo Domingo, quien debe resolver el pedido de unificación de penas y prelibertad planteado por la defensa de Glass. Pretende que la pena de 8 años a la que fue condenado por corrupción en el caso Sobornos absorba a la de 6 años del caso Odebrecht, pero su tercera sentencia por peculado en el caso Zingue era un obstáculo. Aún no estaba en firme pese a que fue anulada en noviembre por un tribunal de la Corte Nacional de Justicia. La demora se debe a que las partes pidieron aclaraciones. Finalmente los jueces ya contestaron y el fallo está en firme. El abogado de Jorge Glass pidió diferimientos hasta conseguirlo. Ahora cree que no habrá pretextos. Bueno, es un requerimiento también que ha hecho la misma señora jueza, ¿no? La señora jueza pidió justamente al señor director que hagan llegar todavía esta situación de la sentencia del caso Zingue, resolviendo los recursos horizontales de aclaración y ampliatoria. Entonces, si se están presentando a la señora jueza elementos que realmente proceden, es de procedencia, la pena única, como también del beneficio de prelibertad, obviamente tiene que otorgar. Se espera que los primeros días de enero la jueza fije fecha para la audiencia y decida si revoca la medida o mantiene la libertad de Glass hasta que cumpla sus sentencias fuera de prisión. La Fiscalía pide que se dicte auto de llamamiento a juicio en contra del ex juez de Portoviejo, Vani Molina, quien concedió la libertad de Jorge Glass en agosto pasado, pese a que ya estaba suspendido. Él argumenta que fue notificado después y que hay persecución política en su contra. La audiencia empezó a las 10 de la mañana en la Corte de Justicia de Portoviejo. El ex juez Vani Molina compareció vía telemática y escuchó el dictamen acusatorio de la fiscal, quien pidió al juez que dicte auto de llamamiento a juicio en su contra por el delito de usurpación de funciones. Señala a Molina por su actuación la tarde del pasado 5 de agosto, cuando concedió un habeas corpus a un condenado por asesinato y extendió ese beneficio al ex vicepresidente Jorge Glass y a Daniel Salcedo, pese a que horas antes el entonces juez enfrentó una audiencia por prevaricato y quedó suspendido. Su defensa argumenta que sí estaba habilitado porque esa notificación fue oral y solo quedó sin competencia días después cuando le notificaron por escrito. En esa ocasión no se ejecutó la liberación de Glass porque las boletas de excarcelación que Molina emitió de forma manual el 8 de agosto además tenían varias inconsistencias y el sistema de atención a privados de libertad SNAI pidió aclaraciones que no fueron respondidas. En la audiencia, Vani Molina dijo que se trata de una persecución política y su abogado pidió que sea sobreseído. El presidente de la Corte de Manabí, Carlos Zambrano, escuchó los argumentos de las partes y dará a conocer su decisión el próximo viernes. Al momento, Vani Molina ya no es juez. Recientemente perdió su cargo al ser destituido por error inexcusable. Cumple arresto domiciliario, tiene prohibición de salida del país y grillete electrónico. En su historial también consta que en 2019 fue procesado por asociación ilícita como parte de una red que extorsionaba a presos. El tribunal determinó que hubo elementos suficientes en su contra, pero sorpresivamente el fiscal del caso retiró los cargos. Vamos a revisar ahora lo más destacado en el ámbito internacional y con una noticia positiva, porque en Estados Unidos lo peor de la tormenta invernal ya pasó. Las autoridades remueven ahora las montañas de nieve que bloquearon las calles por 4 días. Además, se conoció sobre residentes que incluso arriesgaron sus vidas para ayudar a otros a resguardarse del frío. Después de la tormenta no ha llegado la calma, sino horas de arduo trabajo en Búfalo, la zona cero del impacto de la bomba ciclónica en Estados Unidos. Tractores despejan las vías, mientras grúas recuperan los vehículos que por 4 días estuvieron varados, sepultados por la nieve. Hemos despejado cerca del 70% de las calles de la ciudad de Búfalo después de esta tormenta histórica. La labor es veloz, pues con el aumento de la temperatura, el hielo comienza a derretirse, amenazando con llenar todo de fango.
Pero mientras la ciudad intenta volver a la normalidad, se conocen historias de lo ocurrido durante lo peor de la tormenta. Él es Eddie Porter, un residente que salió a ayudar en medio del temporal, pero su vehículo se dañó y quedó atrapado. No sabíamos lo que íbamos a hacer. Yo estaba dispuesto a dar todo el dinero que tenía para volver aquí junto a mi familia. Después de 20 horas, escuchó motos de nieve. Se trataba de William Kless, un voluntario que recorría la zona junto a sus compañeros. Eddie fue solo uno de la larga lista de los rescatados por este grupo. Perdí la noción del tiempo porque estaba ayudando a mucha gente. Soplaba el viento. Las personas que salvé ponían su cabeza sobre mi espalda y pusimos a salvo a los que más pudimos. En otra zona, una mujer registró en video cómo rescató a un hombre de 64 años en Nochebuena. El sujeto sufre de un trastorno mental y estaba desorientado, gritando fuera de la casa de ella, quien decidió acogerlo para evitar que muriera congelado y llamó al 911. Sin embargo, muchas personas no tuvieron la misma suerte y fallecieron en las calles o dentro de sus vehículos por el frío extremo. En total, en el país se reportaron 63 muertes por la denominada tormenta del siglo. Seguimos con más noticias. El ISPOL recuperó 291 millones de dólares que se habían desviado como parte de una estafa que perjudicó al instituto en más de 900 millones. Ahora la entidad anuncia que pronto habrá más resultados en sus gestiones. Francisco Garcés con los detalles. Fue la jueza Yanela Norris de Guayaquil quien levantó la medida cautelar con la que se inmovilizaron 291 millones de dólares que estaban depositados en la cuenta de Natscumco y que pertenecían al ISPOL. Así, ese dinero, que consta de 263 millones de dólares en bonos y 28,7 millones en efectivo, pasó a las cuentas del instituto. Es la más importante recuperación del dinero desviado del ISPOL entre 2014 y 2019, que se calcula en más de 900 millones de dólares. Sí se le puede vencer a la corrupción y en montos considerables, no en pequeñeces ni minucias. Y haremos todos los esfuerzos posibles para recuperar la totalidad e inclusive recibir lo que corresponde, una indemnización. El gobierno también mostró su respaldo a las gestiones de recuperación del ISPOL. Con ello se alcanza un logro histórico en la lucha contra la corrupción y se recupera la titularidad y disponibilidad de esos recursos. El gobierno nacional continuará precautelando la transparencia en el manejo de los recursos de la seguridad social de la Policía Nacional, dijo el régimen en un comunicado. Lastimosamente en el país que vivimos se requiere del factor político. Caso contrario, los otros estamentos y fundamentalmente la justicia no cumplen su labor. Natscumco es una filial del Citibank, entidad financiera a la que ahora apunta el ISPOL para recuperar otra parte del dinero. Se recibieron llamados de ejecutivos del Citibank Nueva York, así que nosotros estamos confiados que en las primeras semanas de enero se podrán ya concretar estas reuniones formales. Mientras siguen las gestiones de recuperación, el ISPOL espera también acciones de la justicia. El 9 de enero se reinstalará la audiencia preparatoria de juicio en el caso de Cebale, audiencia que se ha postergado desde diciembre del año pasado. Y al mismo tiempo se iniciará la audiencia del caso de peculado. Son los dos primeros procesos en etapas judiciales tras 28 meses de investigaciones. El presidente de la República, Guillermo Lasso, viajará a Brasil para la ceremonia de toma de posesión de Luis Ignacio Lula da Silva como mandatario de ese país. En la comitiva, según el decreto ejecutivo, también irán su esposa María Lourdes Alcíbar, el canciller Juan Carlos Holguín, miembros de seguridad, entre otros funcionarios de la presidencia. Ellos estarán entre el 1 y 2 de enero en ese país. Lula da Silva, político de izquierda, asumirá nuevamente el mandato en Brasil tras vencer en las urnas al actual presidente Jair Bolsonaro. Hablemos ahora de economía porque las utilidades de los bancos privados en Ecuador aumentaron en este año en comparación al 2021. Los datos indican que de enero a noviembre del año pasado ese monto fue de 339 millones de dólares, mientras que en el mismo periodo, pero de este año 2022, llegó a poco más de 600 millones. Pero, ¿cuáles fueron los factores que incidieron para ese incremento? Hemos preparado un reportaje, veamos. Las entidades financieras privadas que más incidieron en el aumento de las utilidades en este año son Banco Pichincha. De enero a noviembre del año pasado generó utilidades por 93 millones, mientras que en 2022 subió a 137 millones.
El Banco del Pacífico, cuyo accionista es la Corporación Financiera Nacional, pasó de 5 millones en utilidades en 2021 a 100 millones hasta noviembre de 2022. Mientras que el Banco Guayaquil pasó de 58 millones a 95 millones de dólares en utilidades en 11 meses de 2022. Una vez que comienza el proceso de reactivación productiva y de mayor incremento de ventas, mayor incremento de exportaciones, incremento de importaciones, incluso un poco de mejora de sostenimiento en el empleo, uno puede entender que va a existir naturalmente mayor demanda de crédito. Esta liquidez que se había atesorado entonces o mantenido en el periodo de la pandemia comienza a canalizarse a una mayor demanda de crédito y permite un crecimiento. El titular de la Asociación de Bancos del Ecuador explica además que el incremento en utilidades en este año no llega todavía a los niveles prepandemia. Sin embargo, ha dejado ingresos importantes al Estado a través del pago de impuestos. El sistema financiero, los bancos, han contribuido 2.245 millones de dólares en monto, entre impuestos, tasas y contribuciones al Estado. Desde el Comité Empresarial Ecuatoriano coinciden en que el incremento en las utilidades de la banca privada corresponde a un proceso post-pandemia de reactivación económica, luego de que miles de clientes, por ejemplo, en 2020, habían decidido dejar su dinero guardado en los bancos. Y es por eso que hoy que vemos un movimiento constante, lo que podemos decir es el sector productivo y el sector del consumo se han dinamizado. Porque si la banca tiene recursos para prestar y la banca está ganando más, eso quiere decir que hay más intermediación financiera. Y si hay más intermediación es porque hay más gente moviendo el dinero. Unos guardan y otros lo utilizan. Según la Asociación de Bancos del Ecuador, las utilidades son invertidas en las mismas entidades y un porcentaje entregado a los trabajadores de las instituciones financieras, que actualmente agrupan a unos 7 millones de clientes a escala nacional. Más información a esta hora. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Richard Gómez, fue hasta la oficina matriz del IES para intentar posesionarse como vocal del Consejo Directivo y aunque no fue recibido, asegura que insistirá. Una experta señala que en medio de la batalla legal por el cargo, ninguna de las dos principales centrales sindicales tiene la razón. Patricio Díaz con los detalles. Fue pasadas las 10 de la mañana cuando Richard Gómez, presidente de la CUT, llegó al edificio Zarzuela del IES buscando asumir el despacho y cargo de vocal del Consejo Directivo en representación a los afiliados. Junto a varios de sus compañeros de organizaciones sindicales, asegura que la acción de protección a su favor de un juez de Quevedo, que obligó a su calificación, le permite posesionarse. Que inmediatamente se convoque al Consejo Directivo y se nos convoque para ya participar del mismo. Sin embargo, de esto, en función de lo que recibamos como respuesta, actuaremos en consecuencia de eso. Los sindicatos afines, en cambio al FUT, dicen que no puede ser posesionado por otra medida cautelar que presentaron en el Cantón Mejía. Gómez lo niega. Lo único que implica es que a la Suprebancos le prohíbe calificar a algún otro candidato a partir del 23 de diciembre. La calificación de Mercy Maldonado y de Richard Gómez tiene fecha 22 de diciembre y la ley no es retroactiva. Pero Patricia Borja, jurista experta en temas de la seguridad social, señala que ni FUT ni CUT tienen la razón. Dice que la reforma que hizo la Asamblea a la ley del IES dispone que quien está en el cargo actualmente sea prorrogado hasta que se designe su reemplazo bajo nuevos mecanismos incluidos en la misma norma. Quienes al momento de la publicación de esta ley reformatoria en el registro oficial tenían la calidad de representantes de los asegurados, en este caso es el doctor Luis Clavijo, porque nunca llegó a ser legalmente reemplazado. Entonces, ¿por qué los jueces otorgan estos recursos? No puede ser que a través de acciones de protección se pretenda y se deje de lado, como en efecto ha pasado en Quevedo, lo previsto por la normativa. Mientras tanto, Richard Gómez continuó hasta pasado el mediodía esperando por si era atendido. Al final no lo consiguió. Dijo que seguirá insistiendo en su posesión. Desde distintos sectores exportadores se reclaman al gobierno la falta de políticas para fortalecer la competitividad. Ellos sostienen que producir en el Ecuador es costoso y que no solo se puede tener como estrategia la política de abrir nuevos mercados porque resultaría
insuficiente. Destacaron además que en 2022 tuvieron que pagar $100 millones para dotar de seguridad a sus cadenas productivas. Representantes de los principales sectores exportadores no petroleros del país llaman la atención del gobierno y señalan que si bien es cierto que la balanza comercial de este año es positiva, esos números son frágiles en extremo. Si bien es cierto, es real ese superávit comercial, si ustedes quitan nada más el incremento de las exportaciones del sector camaronero, pasamos de superávit a déficit. Reclaman porque sostienen que el gobierno no los escucha. Cuentan que han hecho un sinnúmero de propuestas para apuntalar la competitividad de los sectores productivos, pero que nadie les hace caso. Los sectores que aquí representamos generamos 1.2 millones de plazas de empleo en el Ecuador. Con muchísimo esfuerzo, como lo han dicho mis predecesores, seguimos invirtiendo, seguimos exportando en una economía dolarizada. Ellos tienen un reclamo que ya es antiguo. Cuentan que a los costos de producción que son elevados en dolarización se suma uno más y que el gobierno, en lugar de contemplarlo, prefiere ver hacia otro lado. Anualmente, los sectores aquí representados gastamos por lo menos $100 millones en dotarnos de seguridad a través de tecnología, guardias armados, custodias, seguros, equipamiento satelital y demás, porque el Estado no nos puede brindar seguridad. Y que esperan que en el 2023 haya un trabajo conjunto con las cadenas productivas. Dejan en claro que no están llorando pobrezas. No estamos pidiendo subsidios, no estamos pidiendo dádivas, no estamos pidiendo se perdonen impuestos. Lo que estamos pidiendo es transparencia. Y señalan que de esos diálogos, si se dan, podrían resultar fortalecidas las exportaciones y que eso significa mejorar las condiciones de vida de los sectores rurales, generación de empleo y un incremento en el pago de tributos. La próxima semana arrancará la campaña electoral para los comicios de febrero de 2023. Además, el sábado 8 ya se realizará el primer debate de candidatos a autoridades seccionales. Patricio Díaz nos da otros detalles de esta recta final de las elecciones del próximo año. El 2023 empezará a toda marcha en cuanto a los futuros comicios y referéndum. El próximo martes 3 de enero arranca la campaña electoral y va hasta el 2 de febrero. Pero allí no participarán solo los candidatos a alcaldes, prefectos y demás, sino también los aspirantes al Consejo de Participación Ciudadana y las organizaciones inscritas por el sí y por el no en la consulta popular. El Código de la Democracia establece como prohibiciones a los candidatos y candidatas en época de campaña electoral el realizar dádivas o donativos a los ciudadanos y ciudadanos. Si bien los candidatos a autoridades seccionales pueden hacer concentraciones y recorridos, los aspirantes al Consejo de Participación Ciudadana no. Ya han grabado los spots aquí en el Consejo Electoral, los mismos que serán publicitados en los diferentes medios de comunicación por parte del Consejo Nacional Electoral. Tanto candidatos a seccionales, los del Consejo de Participación Ciudadana, como quienes apoyan el sí o el no, serán visibles en campaña a través de spots en medios de comunicación, los cuales son autorizados por el CNE. Por ejemplo, no se puede utilizar niños, no se puede incitar a la violencia, tampoco se puede atentar a derechos humanos, temas de género. Pero también en esta recta final que empieza la próxima semana está la realización por primera vez de debates en cuanto a candidatos a autoridades seccionales. 38 en total. El domingo 8 de enero se realizarán los de prefecturas y el 14 y 15 los de alcaldías. El Consejo Nacional Electoral será la encargada también de promocionar, publicitar, transmitir los debates según corresponde. Y el mismo sábado 8 y el 22 de enero se realizarán simulacros del proceso electoral, con todos los detalles, entre ellos el manejo de papeletas, como esta, la del referéndum, que será una de las más grandes que usted tenga a la hora de votar el próximo 5 de febrero. Gracias por continuar en sintonía de Televistazo Estelar. Un violento enfrentamiento entre delincuentes y policías dejó a un agente herido. Ocurrió hoy en el cantón Juján, en Guayas, tras una persecución luego de un robo. Diego Cuenca nos informa que los disparos fracturaron la cara y el cráneo del uniformado. El patrullero quedó afectado por las balas que impactaron el vidrio del vehículo y las llantas terminaron averiadas.
fue producto de un enfrentamiento entre policías y delincuentes que escapaban luego de robar a un chofer de un camión que distribuía bidones de agua. Los disparos hirieron a un agente. El violento hecho ocurrió en el cantón Juján, en Guayas. Se verifica a 3 motocicletas con 6 ocupantes fuertemente armados, momentos en el cual uno de los delincuentes procede a disparar al patrullero, hiriéndole al policía jefe de patrulla que se encontraba en el interior, llegándole a la altura del ojo izquierdo. Por los disparos al uniformado se le fracturaron los huesos de la cara y el cráneo. Lo ingresaron al hospital de Babahoyo en la provincia de Los Ríos. Pero luego de la valoración médica, un helicóptero llegó para trasladarlo hacia el hospital de la policía en Guayaquil. Ahí el jefe de emergencia dio detalles. Un traumatismo de producto de impactos de balas a nivel de cabeza, cráneo, cara. Y obviamente esto hay que descartar con el pasar de las horas cómo evoluciona el paciente. Aunque los delincuentes lograron huir, los policías intensificaron su búsqueda y capturaron a un sujeto de 30 años con antecedentes penales por tráfico de droga y robo. Además estaba en libertad con medidas cautelares. El sospechoso sería uno de los que disparó contra los agentes. De igual manera, en el interior del domicilio se encontró 2 armas de fuego tipo revólver, 63 bidones de agua, que tuvimos una denuncia que días anteriores fueron asaltado y robado un vehículo repartidor de agua y algunas evidencias de repuestos de motocicletas y accesorios. La policía busca a los otros delincuentes implicados en el ataque contra los uniformados. Momentos de terror y desesperación vivió una joven de 19 años dentro de un hospital público en Guayaquil. La paciente que buscó ayuda por una fractura habría sido violada por uno de los enfermeros quien le suministró una sustancia para poder abusar de ella. El principal sospechoso ahora está con prisión preventiva. Hasta el hospital del Guasmo fue llevada una joven de 19 años para que le curen una fractura en su brazo, pero lo que vivió adentro fue un infierno. Así lo califican sus familiares, quienes denunciaron que uno de los enfermeros de esa casa de salud pública, ubicada en el sur de Guayaquil, habría violado a la paciente. La madre de la víctima describió lo ocurrido. Lo que ella siente es que el tipo le estaba poniendo su miembro en la boca, violándola. Entonces ahí es que ella se levanta y el tipo procede a sacarle el suero y a irse. Entonces ella ahí coge y me llama desesperada: mamá, me están violando. El delito se habría cometido en Navidad. Y ese domingo el enfermero fue detenido por la policía, luego de que se denunciara el caso en la fiscalía. El sospechoso ahora está con prisión preventiva y podría enfrentar hasta 22 años de cárcel. Un enfermero de ese hospital, al momento que había estado procediendo a colocar el suero respectivo, se presume que le colocó alguna sustancia, un sedante, para que pueda perder el conocimiento temporalmente. La fiscalía confirmó que el hombre habría sedado a la víctima para perpetrar el delito. Por eso formularon cargos contra el procesado por la presunta violación a una mujer de 19 años. Y luego de la violación viene un grupo de médicos y hacen tomar 7 pastillas, las que son el día después. Mi hija, al darle tanta pastilla, vomita, la bañan, no le hacen la revisión que deberían de haberle hecho en lo que es en sus partes íntimas. Y la ginecóloga solo le ha dicho que ha de ser una pequeña infección que tenía, nada más. Las autoridades del hospital no han dado declaraciones, a pesar de que lo hemos solicitado. Pero el Ministerio de Salud emitió un comunicado diciendo que el establecimiento de salud brinda la colaboración necesaria para la investigación de este caso. Bajo ningún concepto tolera este tipo de actos y en caso de que los organismos competentes determinen responsabilidad, se aplicarán las medidas administrativas necesarias. La víctima ingresó a la casa de salud el 23 de diciembre, pero han pasado 5 días y en medio de sus traumas psicológicos por la presunta violación, aún no ha sido intervenida quirúrgicamente por la fractura en su brazo, pues el hospital no tendría los equipos para la operación. Seguiremos pendientes de este caso. Les contamos ahora que el titular del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, lanza duras críticas contra las decisiones de algunos magistrados que, a criterio de las autoridades, favorecen a la delincuencia. Esto sucede tras una orden judicial que favorece el traslado de 2 reos a una cárcel de Santo Domingo, una amenaza contra la seguridad del sistema penitenciario, según el gobierno. Pese Granja nos informa.
Hay críticas tras la decisión del juez de Yaguachi, John Rodríguez Mindiola, quien ordenó el traslado desde la cárcel La Roca en Guayaquil hacia el centro de Santo Domingo de los Áchilas, de Ángelo Javier Achille, alias Negro Ángelo, y Kevin Mansaba, a quienes se los culpa de la masacre en ese reclusorio que dejó 40 reos asesinados en mayo pasado. Para el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, Fausto Murillo, hay magistrados que favorecen a delincuentes. De nada sirve el sistema con buenos jueces, con jueces honestos y probos, si hay otro tipo de jueces que se ponen del lado de la delincuencia, del lado del crimen organizado. Afirmó que por ley son los mismos jueces los que deben revisar estas actuaciones irregulares. Sin embargo, cree que hay un espíritu de cuerpo que no permite subsanar la crisis en el sistema judicial, por lo que una depuración es urgente. Hay una reforma del 8 de diciembre del 2020 que establece expresamente el Consejo de la Judicatura en las figuras de negligencia manifiesta, dolo, error inexcusable, no puede actuar de oficio, está prohibido. Tiene que esperar una denuncia y además una declaración jurisdiccional previa del juez superior. Otro tema que abordaron las autoridades fue la seguridad de los funcionarios judiciales, ante la amenaza que recibió una jueza de Guayaquil, a quien se le entregó un panfleto presuntamente firmado por 2 grupos de delincuencia organizada. Ella considera que tanto Judicatura como otros organismos de gobierno deben trabajar en políticas públicas que garanticen el trabajo de los operadores de justicia. Bueno, la amenaza indica que si no me someto a prácticas irregulares, mi familia, mi equipo de trabajo serán afectados o perjudicados. Lo relaciona a un caso que tengo de terrorismo, en el cual se reportó una amenaza de bomba hace 2 semanas. Es la primera vez que estoy pasando por esta situación. Tanto el gobierno como la Judicatura coinciden en la necesidad de reformas penales desde la Asamblea Nacional en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. El COE cantonal de Colta resolvió la suspensión por 60 días del servicio de yates en la laguna tras el naufragio del pasado domingo que dejó 3 fallecidos. El comercio de ese sector está ahora afectado ya que no hay presencia de turistas. La mañana de este miércoles, autoridades del Comité de Operaciones de Emergencias de Colta y la aseguradora de yates de la laguna realizaron un recorrido para evaluar la situación tras el mortal naufragio de un bote ocurrido el pasado 25 de diciembre y que dejó 3 fallecidos. Allí sostuvieron que el servicio turístico en el malecón de la localidad se reabrirá desde este jueves. Turistas pueden venir por este fin de año, pueden venir. Lo que no se va a poder es utilizar el servicio del yate. ¿Por qué razón? Porque estamos en un proceso investigativo y también de reemplazo o sustitución o arreglo del yate que está siniestrado, nada más. Pero aunque se reabra la laguna, el servicio de yates no funcionará por 60 días, pues el COE cantonal declaró la emergencia y suspensión de ese servicio. El alcalde encargado, Abraham Chagñay, dio detalles de la decisión tomada. De ahí el resto del espacio físico va a ser utilizado normalmente porque ahí no tenemos ningún inconveniente. Esto ha golpeado directamente al sector turístico de la zona, cuyo atractivo principal era los recorridos en bote. Los pequeños comerciantes quienes venden artesanías, comidas típicas, entre otros, comentan las pérdidas que reportan. Sí, nos perjudica porque igual tenemos productos que invertimos por el feriado y estamos afectados. Yo que vengo por hoy día no hay gente. Pero de ahí no, las otras veces sí había gente, pero ahora no ha habido gente. Turistas de otras provincias han llegado a Colta y se han llevado la sorpresa de que la laguna estará cerrada al menos hasta este miércoles, como es el caso de Cristian Romero, quien viajó desde Guayaquil. Por conocer mismo la gastronomía, qué tal está el turismo y todo esto. Entonces, lamentablemente, con la sorpresa que está, es inconveniente que está cerrada. Mientras tanto, la Fiscalía de Chimborazo continúa con la investigación del fatal naufragio. Como parte de una terapia, pacientes del Instituto de Neurociencias de la Junta de Beneficencia de Guayaquil elaboran monigotes para fin de año. La producción de 70 muñecos tuvo tan buena acogida que ya se agotó. En la actividad participan 35 residentes que les han dedicado meses a esta elaboración. Fernando Terranova nos cuenta más. Cuidando cada detalle con precisión, pacientes del Instituto de Neurociencias de Guayaquil elaboran monigotes para fin de año, como parte de las terapias que realizan diariamente
Diego, de 32 años, es uno de los hábiles artesanos. ¿Qué es lo que más te gusta de hacer años viejos? Disfruto pintándolo porque me emociona el pintar y que la gente también se emocione y que vea que lo que estamos en el hospital psiquiátrico no somos cualquier persona, podemos cumplir metas. María Cristina Gain, psicóloga del área de residencias del instituto, enlista los beneficios de esta actividad. Estimulan bastante su parte cognitiva, mantienen una rutina, se sienten útiles, también es muy útil para la motricidad fina y gruesa y sobre todo para las habilidades sociales porque termina siendo como un trabajo en equipo. Empiezan desde julio, es decir, son 5 meses de trabajo al que le dedican un promedio de 4 horas diarias. Este año alcanzaron a elaborar 70 personajes, con gran acogida. Bueno, este año hicimos 70 monigotes y la verdad nos fue súper bien. Ya ahorita no tenemos ninguno, por si les interesó y quisieron comprar, pueden esperar para el próximo año. Ayudamos a Antonio a pegar el papel periódico con almidón. ¿A ti te gusta hacer esto? Sí, me gusta, sí. Lo recaudado servirá para un agasajo por fin de año y para comprar una que otra cosa que les hace falta. Ahorita tenemos 134 usuarios, de ellos 100 o 110 aproximadamente están en condiciones de rechazo familiar. Por eso nosotros con esto, o sea, esto que se vende, también se busca comprarles cosas que ellos necesiten y satisfacer algunas necesidades. Una actividad que estimula las funciones cognitivas, autonomía y motivación, pero sobre todo, que humaniza a las personas con problemas de salud mental.